Ser tu bravura, ser la fuerza y juventud. De tu letargo mudo la voz la inquietud. Bolivia. Buenas tardes, muy buenas noches a todos nuestros queridos oyentes. Quien les habla, Alison Orellana, con una transmisión más de Dosis Boliviana. Así es, Alison, otra vez, nuevo sábado, nuevo encuentro. Yo soy Álvaro Viamón y estamos aquí de nuevo junto con ustedes y Dosis Boliviana. El día de hoy vamos a hacer un tributo a la literatura. Vamos a escuchar poesía, cuentos, vamos a conocer a los principales autores bolivianos y vamos a tener una entrevista muy especial más adelante con la señora Belia Calmonte. Siguiendo con lo que es el mundo literario, podemos mencionar un poco los géneros que tenemos, ya que dentro de la literatura tenemos los géneros líricos, narrativos y dramáticos, ambos abarcados ya sea en cuentos, poemas, narraciones. Entrando con las obras líricas, estas se caracterizan por tener un lenguaje que adquiere un término dulce, delicado, distinto a lo que es la narrativa. Viene en prosa, viene con ritmo, viene cantado, y es el que más se usa en la poesía. Dentro de la poesía lírica en Bolivia, podemos resaltar de que muchos de estos poemas vienen de acuerdo a la época, ya sea una época de revolución, ya sea una época de cambio, de guerra. Ahí se van inspirando los diferentes autores para sacar sus poemas. Tenemos, por ejemplo, a Juan Hualpa Rimachi. Este es un poeta guerrillero indio que en sus prosas y en sus versos plasmó lo de las vivencias de ese entonces. Tenemos a María Josefa Mujica, iniciadora de la poesía romántica en Chuquisaca. Ricardo José Bustamante, poeta, estudioso en Argentina y en Europa. Natalia Palacios, que desde niña fue cultivando diferentes géneros literarios y poéticos, tanto a jóvenes y niños. Tenemos a la gran Adela Zamudio, ilustre mujer cochabambina, escritora, pensadora, pintora. Tenemos a Ricardo Mujica, escritor, prominente jurista y también escritor de diferentes ensayos. Tenemos a Ricardo Jaimes Frey, artista, creador de ritmos nuevos, cantautor básicamente. De entre sus obras podemos destacar La hija de Getré, Castalia Bárbara, Los sueños son vida. Y tenemos al ilustre Franz Tamayo, figura epónima en las letras americanas junto a Ricardo Jaimes Frey. Tenemos obras como Nuevos Rubayás, Skopas, epigramas griegos, entre otras. A continuación, vamos a leer dos poemas del autor Juan Celier Ramallo Mendoza, de su libro titulado Pasionarias para mi Rosa, libro dedicado a su esposa. En el primer poema, el autor plasma la ternura de aquel primer beso que le dio a su futura esposa, mas en el segundo, él nos lleva a esa trágica noche donde le dio el último beso a su amada antes de verla partir. El beso robado. De la fresca granada, trémula de tu boca, te robé un dulce beso bajo la fronda umbría, y desde entonces, mi alma enamorada ansía el frescor de tus labios que calme mi sed loca. En el sueño idílico de mi amor provoca, anhelé que tu boca me bese cada día. Y, cual el azul céfiro, en mi pasión pedía, que se repita siempre el beso que hoy evoca. Cuando llegue el invierno grisáceo de mi vida, te besaré los ojos, las mejillas, la frente, mas al besarte toda, luego estarás presente. Aquel beso robado a mi ideal prometida, y reunirás tus labios a los míos más tierna, sellando la promesa de nuestra unión eterna. El póster beso.
En la triste salita del hospital tranquilo, nos rodean solícitos nuestros hijos y nietos. Ha nacido el Dios niño a medianoche al filo, y todos te abrazamos afligidos e inquietos. Antes que aluzca el alba, mi rosal calófilo, cambias flor arrirrosa por carmesí discreto, que, en final holocausto, al aumentar tu halo, serás nivea estrella en los mundos secretos. Beso tus dedos frágiles y tus manos divinas, que tengo entre mis manos con el amor de antaño, cual pétalo de rosa o ala de golondrinas. Y mostrando a los cielos lo mucho que te quiero, y en un impulso altivo, agresivo y huraño, le he robado a la muerte tu beso postrimero. Juan Celer Ramallo. Como otro género dentro de la literatura tenemos al narrativo. La narración viene siendo el relato de ciertos hechos, ya sean reales o ficticios, de sucesos que han ocurrido en personajes de la historia. O es como cuando contamos algo que ocurrió antes. Entre las principales obras para Bolivia tenemos, por el lado indigenista, Raza de Bronce, de Alcides Arriadas, que fue elegida como una de las 10 mejores novelas de Bolivia de todos los tiempos. Como un género interno dentro de lo que es el costumbrista, tenemos a Chascañahui, de 1947, de Carlos Medinaceli. Tenemos también, por otro lado, los ensayos sociológicos, que son un tipo de texto más didáctico. Con ello tenemos a Alcides Arriadas con su obra Pueblo Enfermo, que cuenta acerca de una especie de una radiografía de la sociedad boliviana del momento, a una Bolivia enferma que tenía algunas características como racismo, una prensa corrompida y otras características. Por otro lado, la obra de Franz Tamayo, en Creación de la Pedagogía Nacional, de 1910, la obra de Carlos Montenegro con Nacionalismo y Coloniaje. También tenemos lo que es la literatura minera, con Socavones de Angustia, de 1947, de Fernando Ramírez Velarde. Esta es una novela social y costumbrista que trata de las minas de Bolivia. Por otro lado, tenemos la obra El precio del estaño, de Néstor Taboada Terán. Este tema acerca de la lucha de los mineros y también como las luchas sociales que aún siguen su curso. Por otro lado, también en ese recorrido histórico que ha tenido Bolivia, se tiene lo que es la Guerra del Chaco, una época bastante triste, de bastante pérdida. Acá tenemos la obra de Augusto Céspedes con Sangre de Mestizos, de 1936, y es una de las historias que narra en cada capítulo acerca de la Guerra del Chaco. Por otro lado, la obra de Augusto Costas Rurreus, que con su obra Laguna H3, de 1961, igual que se basa en la obra de la Guerra del Chaco. Se tiene luego las obras luego de la Revolución del 52 con Felipe Delgado, en 1979, de Jaime Sáenz, que va ambientada en los años 30. Una novela que ofrece una recreación de la ciudad vista desde los submundos paseños. La obra Los Deshabitados, una obra bastante conocida, de 1957, con su autor Marcelo Quiroga Santa Cruz, que fue un ejemplo de una novela social mucho más significativa de la literatura contemporánea boliviana. Aquí muestra la soledad a la que está condenado un ser humano. Y también tenemos otro tipo de obras, con Cerco de Penumbras, de 1957, con su autor Óscar Cerruto, que tiene una narrativa boliviana que va dirigida hacia lo fantástico y lo imaginario. Entonces podemos ver la diversidad que tenemos dentro de nuestros autores bolivianos. Por otro lado, tenemos al género dramático en Bolivia, y pues en sí este género representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos mediante el diálogo de personajes. Entre las obras teatrales del género dramático en Bolivia tenemos a Tejas Verdes, con el elenco permanente de la Escuela Nacional de Teatro, Déjà Vu, El Corazón También Recuerda, de Cory Warmis, Nosotros, Bogus Teatro, En Cuatro, de Ditirambo. Por otro lado, a Eva Perón con Otero Moreno Teatro, y también a Animales Domésticos
con la TSN. Algunos escritores del género dramático boliviano podemos mencionar a Nathaniel Aguirre, a Germán Coimbra Sanz, Antonio Díaz Villamil, Luis Espinal Camps, Marco Malavia, Gastón Suárez y Julio de la Vega. Vamos a tener una pequeña narrativa que se denomina Sinfonía de Otoño. ¿Escuchas los árboles? Se despojan de su vestimenta blanda, suavemente. Ya sabemos que el otoño entra en su estación soplando el olor de las hojas. A muchos no les gusta el otoño. A mí me acerca con fuerza a la naturaleza. Yo diría que hasta deja sentir en los pies. A mí también me agrada el otoño. Entre las estaciones es una de mis favoritas. A veces pienso que si me gusta más es porque nos conocimos en esa época. ¿Te acuerdas? Le oprime la mano que responde a la leve presión con una tibieza de complicidad que la epidermis de ambos recibe y transmite simultáneamente. ¿Qué si no me acuerdo? Fue el día de convivencia de tu instituto y el mío. Nos sentamos sobre la hierba. Tú te agachaste para recoger una florecilla, creo, y al rozar mi cara en tu cabellera, sentí la oleada de una fragancia que me habló de limón y azahares, y que se me metió con fuerza en todos los poros. Estalla una breve y fresca carcajada. Era mi shampoo, flor de naranjo. Nunca creí que una propaganda fuese tan cierta. ¿Quiere conquistar? Con nuestro shampoo Flor Amargo, usted tendrá la magia de su conquista. Yo creo que me enamoré primero de tu voz. La voz masculina ejerció en mí desde niña una influencia determinante. La tuya, suave, firme y de tono grave, me atrajo desde que la escuché e hizo que la buscara hasta situarme a tu lado. Paseamos bastante ese día, y el otoño se rendía contento a nuestros pies. La naturaleza nos tendió una alfombra que nosotros, juguetones, la seguíamos. Recuerdo que hasta sacudiste un árbol. Sí, quise que las hojas cayeran sobre nuestras cabezas para acompañar el concierto de nuestras pisadas. Y se precipitó una lluvia de hojas que me cubrió casi entera. De rato en rato nos agachamos para recogerlas, y al entrujarlas entre los dedos descubrimos que tenían diversas fragancias. Ese día supe que el olor de las hojas variaba tanto, casi como el de una flor a otra. Y yo descubrí que bajo nuestras pisadas, las hojas crujían extasiadas al saber que dos seres se habían encontrado, envueltos en una fuerte y mutua atracción. Para mí, no solo fue atracción, yo te amé desde el instante que tu cabello me acarició la cara por primera vez. Espero que el concierto de la hojarasca despierte siempre en nosotros el sortilegio de estremecer nuestras fibras con la misma intensidad. La voz grave y a la vez tierna responde. ¿Por qué no? Eso depende únicamente de nosotros. Oye el canto del otoño al sentir la caricia de nuestras pisadas. Las hojas conocen, comparten el secreto de nuestro amor y me parece que con su leve crujir ríen de contento. Los dedos se entrelazan fuertemente, las manos de los costados externos manejan con destreza los bastones blancos. Ahora tenemos la presencia aquí en la radio de una gran escritora cochabambina, precursora de la literatura infantil, autora de diversos libros, la señora Belia Calimontes Salinas. Señora Belia, bienvenida a Dosis Boliviana, es un gusto tenerla aquí. Buenas noches. Para mí es el gusto y la satisfacción, también el agradecimiento que me hubiesen contactado dos jóvenes talentosos como tú, Alvarito, y la joven que te acompaña también. Déjeme presentarla, ella es Alison. Muy buenas noches, señora Belia. Alison, es un gran gusto que nos conozcamos por esta nueva maravilla que ahora existe en el mundo y que yo no la entiendo mucho, a decir verdad. Miss Belia, realmente grato tenerla aquí. Y bueno, tenemos unas preguntas preparadas para usted y me gustaría que Alison empezara con la entrevista. Claro. Con todo gusto. Señora Belia, me gustaría preguntarle cómo es que usted inició en el mundo de la escritura. La verdad es que tengo que retroceder un poco más allá de lo que se imaginen ustedes. Hijita,
he heredado. O sea que yo no me he hecho como muchísimos, sino yo he heredado. Mi madre, Flora Salinas, fue la primera escritora en Bolivia que escribió libros para los niños bolivianos, pero eran libros pedagógicos para primaria. Antes de que Flora Salinas escribiese sus lecturas infantiles, se tenían que importar los libros de Chile, de la Argentina o de Europa, de España. Pero cuando Flora Calvimontes presentó, Flora Salinas era su nombre de soltera, presentó sus lecturas infantiles, se abarató mucho y muchos niños más pudieron entrar a la escuela porque ya tenían un libro de un coste racional, que podía hacer un pequeño esfuerzo. El primer libro que ella hizo no se editó en Bolivia, porque en toda Bolivia no existía una imprenta para editar. Eso se editó en Buenos Aires, pero después ya las otras ediciones aquí en Bolivia. Entonces, hijita, yo he heredado como se hereda una buena voz. Y desde que yo recuerdo, desde mis 3 años, yo he estado siempre rodeada de gente que venía a visitar a mi mamá para charlar desde La Paz, y también mi papá, un escritor, Leónidas Calvimontes Carreño, y nunca nos apartaban a mi hermano y a mí de esas reuniones con adultos, jamás. De modo que cuando me preguntaban a mí, a mis 3 años, Velia, ¿qué vas a hacer tú cuando seas grande? Bueno, la verdad nunca he crecido mucho, pero yo les decía, voy a ser escritora. Pero nunca me he propuesto y he dicho, voy a ser escritora a mis 12 años, a mis 8, nunca. Solo recuerdo que cada año decía, yo voy a escribir, pero nunca me he forzado. Estando fuera de Bolivia, es que una tarde de otoño, al ver caer las hojas tan graciosa y bellamente a través de una ventana, yo estaba sentada contemplando el paisaje, me vino algo por dentro, algo muy especial, muy hermoso. Entonces dije, me ha llegado el momento. Yo tenía 27 años, algo así, y desde ese día que empecé a escribir, queridos oyentes, hasta este momento no he dejado de escribir. La lectura también ha sido otra gran base para mí. Y debo decirles que antes no habían los libros bolivianos para niños como hay ahora. Tampoco había esa división de libros para niños, para jóvenes, para adultos, jamás. Yo estaba leyendo a mis 12 años bajo la dirección de mi padre, que tenía una biblioteca con cantidad de libros bellísimos, Los Miserables, tranquilamente. Y yo primero he leído libros de Europa, así. Entonces, desde muy temprana edad he empezado con la lectura, he estado rodeada de personas que incentivaban lo que es la literatura en sí, y sin mencionar que desde la familia, desde una cuna literaria, tiene la trayectoria que usted tiene. Quisiera que nos comentara un poco más, señora Velia, sobre desde qué edad comenzó con la lectura, porque ahora está muy dejado de lado esto de la lectura. Quizás te vas a reír, pero yo a mis 4 años ya leía del derecho y del revés, wow, porque la molestaba a mi mamá. Mi padre estaba más fuera de Cochabamba, la molestaba y le decía, léeme este cuento, porque había gran cantidad de libros en la casa. Léeme esto. Y mi madre trabajaba, escribía, ama de casa, madre. Diría pues, de cómo me libro de esta pequeña chiquilla molestosa. Entonces no encontró otra salida que enseñarme a leer a temprana edad, pero yo estaba tan ávida que les garantizo tenía tal desesperación por descifrar esos signos que aprendí rápido, Alvarito, aprendí rápido.
pero era porque yo estaba desesperada de desentrañar esos misterios. Wow, ha sido más la curiosidad que le ha llevado el ímpetu por querer saber lo que tenía en los textos de tan temprana edad, algo que tendríamos que despertar en las jóvenes, ¿verdad, Ali? Y tantas obras que usted ha hecho, tanto juveniles, para niños y demás, ¿qué la motivó a usted, señora Belia, a escribir libros para niños? Mira, ya te he dicho, me viene la idea. No busco yo ninguna idea, pero antes yo he recibido la seguridad en el exterior, porque leí de jovencita unos concursos en el periódico Los Tiempos y concursé. Y 3 veces he ganado el premio Jorge Luis Borges por medio de la Fundación Gibré en Buenos Aires. Después de eso, recién aquí me han conocido. Entonces viene mucha trayectoria. Pero, señora Belia, dentro de sus obras existe un lindo personaje que siempre le está acompañando. Me refiero a Babirusa. Quisiera que nos cuente un poco sobre Babirusa. Se remonta, como casi todo, al principio de los principios. Como perdí a mi mamá al cumplir mis 7 años, mi hermano era 2 años mayor, y me imagino que, pese a que mi papá nos tenía muy controlados, distraídos, en fin, ha sido un padre maravilloso, seguramente cuando él iba a trabajar, así fue, y después de tareas, o en algún momento debió ser que alguna vez mi hermano me notaba algo triste quizás, o pensativa, y quizás él, que era un poquito mayor, pensaba que era la falta de la mamá. Entonces, con una palabra cariñosa, me decía Babirusa, y eso se quedó en mí. Y es curioso, cuando voy a escribir algo de los libros que ustedes ya han clasificado para niños o para juveniles, me sale Babirusa y tal cosa. Y otros libros no tienen el nombre de Babirusa. Entonces es como me viene a la cabeza o a los sentimientos. Esa es la forma, te diré. Realmente muy emotivo cómo surge Babirusa. Es una historia que muchos no saben y es un personaje que está casi en todos sus libros, en toda su literatura. Son cuentos realmente mágicos. Hace un momento hicimos lectura de su libro Lágrimas y Risas, Sinfonía de Otoño. ¿Cómo fue la inspiración de ese cuento? Mi esposo tenía una granja y había mucho espacio para recorrer, era una delicia. Y había un lugar especial flanqueado por árboles, un caminito relativamente angosto, y era seguramente otoño. Y yo paseaba por ahí y pisaba la hojarasca. Y al pisar la hojarasca, puedes imaginarte que me vino esa idea que, si bien los ciegos no tienen la bendición de mirar, pero cómo no iba a venir algo a su mente y a su espíritu, ese cris-cras, no puedo describir lo que suena la hojarasca cuando vas pisando y está bien seca, y me vino el cuento así. Pero es algo que me tiene que estimular. Esa inspiración es muy bonita, ¿no? Para todos los que han leído sus libros, son muy bonitas historias que cuenta. Bueno, usted mencionaba que empezó básicamente a escribir como a los 27 años, ¿no? Sus 27 más o menos. Me gustaría preguntarle, ¿cómo fue ser escritora para una mujer boliviana en esa época, ¿no? En la época. Te cuento que nunca he tenido problemas, porque ya te digo, con lo que saqué esos premios fuera de Bolivia, yo quedé muy contenta, y a poco tiempo ha habido un gobierno, creo que fue de Sánchez de Lozada, cuyo ministro de Educación llamó a concurso a todos los escritores para que mandasen cuentos, porque iba a
iba a imprimir el ministro esos cuentos para favorecer la lectura en todos los centros escolares. Gratuitamente ellos iban a correr con los gastos. Entonces, desde luego que me gustó la idea y mandé 7 trabajos. Tuve la suerte de que los 7 fueron seleccionados y cada uno de ellos, no solo de los míos, sino de todos los que concursaron y fueron seleccionados, sus trabajos salieron en ediciones de 22.000 ejemplares para repartir por todo Bolivia las escuelas fiscales. Y no hace muchos años, para sorpresa mía y de ustedes también seguramente, supe que en algunas escuelas, en sus sótanos, están bien cerrados esos cajones con los libros que nunca los han utilizado. Wow. O sea, quieren incentivar a la lectura y al mismo tiempo te ponen una traba. Así es, así es. El profesor tiene que tener un amor especial a la lectura para motivar a la misma, pero fuera de las ramas que hay que estudiar pedagógicas, sino para el disfrute de la lectura. Señora Belia, si yo quisiera ser escritor, ¿cómo tengo que empezar? Punto de vista es que se nace, pero conozco montones de personas aquí en Cochabamba y en Bolivia que se hacen. Entonces tendrías tú que ponerte un tema y escribir sobre ese tema, pero lo guardas un ratito. Cuando uno todavía es novel, lo guardas una temporadita. Después lo miras, lo vuelves a leer y vas a encontrar todavía algunas cositas que te gustaría modificar. Y eso tienes que hacer unas 4 o 5 veces, diría yo, si deseas escribir y ver. Puede que resulte una maravilla. Tú mismo ya te vas a juzgar porque tienes larguísima trayectoria, eres muy inteligente y preparado y te vas a dar cuenta. Tú vas a ser tu primer juez. Uno en realidad se inspira y saber, ¿no? De poco a poco ir viendo. Bueno, en sí me gustaría pedirle, tal vez, señora Belia, ¿qué mensaje le gustaría dejar a nuestros oyentes acerca de lo que es la lectura y, bueno? Bueno, la verdad es que siempre que me piden algo, yo les digo que para mí, y que puede ser para todos los que lean, cuando están leyendo, adentrarse en el personaje. Entonces uno vive esa aventura, sea lo que fuere, vive esa aventura. Y es algo que tú sientes si te adentras. Pero si lees por acabar de una vez, no, tú tienes que entrar en las letras, en lo que se está relatando y vivir ese momento. Ese sería mi punto de vista, que es lo que yo siento. Miss Belia, antes de dar concluida la entrevista, ¿te ha llegado un mensajito acá a la radio a su persona que voy a hacer lectura de él? Es de Paola Céspedes. Quiere mandarle un saludo a usted. Encantada de poder conocer a una escritora cochabambina y conocer su historia. Paola Céspedes, parte de nuestra comunidad Pai Ladies, que le manda un saludo a usted. Paola, te agradezco mucho que te hayas comunicado, que las palabras que he dicho te han sido placenteras y lo único que te digo es que léeme. Entonces, esa es la única forma que tú podrías juzgar mi escritura, leyéndola. Y acabaré aprovechando las palabras de un gran profesor que ha estudiado en Estados Unidos y me dice, yo no sé por qué la han catalogado a usted como escritora infanto-juvenil. Lo que usted escribe es para todo el mundo, para todas las edades. Y me ha hecho una entrevista y se la ha llevado a Estados Unidos porque él es profesor justamente de literatura comparada inglés-español. Así es que imagínate o imagínense, yo muy contenta.
Espectacular, señora Belia. Realmente ha sido un gusto tenerla aquí en la radio, poder compartir este momento con usted, conocerla más. Yo te agradezco mucho, Álvaro, porque ves tú, ya con este programa has hecho que una persona se interese. Y esa es una maravilla. Poco a poco se anda lejos, dice el refrán. Sí, señora Belia. ¿Ali? Muy bonitas palabras de la señora Belia Calvé Montes. Muchas gracias. Realmente le agradecemos que haya estado en esta transmisión. Y pues sí, es inspirador, ¿no? Saber que con tanta trayectoria aún sigue, ¿no? Sigue haciendo todo esto y a muchas personas también les va a inspirar, ¿no? Sus libros, sus obras. Muchísimas gracias de nuevo y pues... Acaba de llegarme otro saludo de parte de Cecilia Rico. Es un saludo muy especial, toda la gratitud por la experiencia compartida. Le mando un abrazo muy grande a la distancia. Le retribuyo ese su abrazo, aun cuando yo acorte la distancia con estas palabras y con mi abrazo. Gracias. Gracias a todos ustedes, pero también puedo decirles que si alguna vez quieren visitarme y las condiciones están dadas, con todas las desinfecciones del caso, por cierto, por la época, yo encantada, no me niego, encantada. Y muchas gracias porque realmente me dice Belia, no estás equivocada ya que has motivado a estas personas. Vayan a leer algo lindo estos días y recuérdenme como yo, aun cuando no conociéndolos bien, me parece divino y maravilloso lo que han hecho. Gracias les doy no solo por mi persona, sino por todos los que han escuchado y les ha agradado. Buenas noches. Acabamos de tener la presencia de señora Belia Calvé Montes, escritora boliviana aquí en la radio. Ha sido una entrevista que a mí realmente me ha impactado mucho, me ha llevado mucho al corazón. No sé cómo estás tú, Ali. Pues realmente sus palabras muy inspiradoras. De hecho, sí me ha dado ganas de leer bastante más. Entonces, bueno, no sé, me dejó a mí muy inspirada. Bueno, me gustaría saludar a todos nuestros oyentes que se encuentran tanto en Bolivia, para nosotros es un gusto tenerlos siempre. También a nuestros oyentes que están en el exterior, tenemos Estados Unidos, un saludo para España, Canadá, Perú, Argentina, también tenemos a Brasil y bueno, esperamos que nos acompañen en las siguientes ocasiones, ¿no? Y una vez más agradecer a Pai Ladies por también darnos esta cobertura. Ahora, para cerrar la transmisión, voy a leerles un poema más y ya los dejo con el tradicional cierre musical. Así que el poema titula A mi perro leal. ¿Por qué aún la buscas, leal intranquilo, por todos los ámbitos y por los jardines? ¿No sabes acaso que ella tiene asilo junto a los arcángeles y los querubines? ¿Por qué la miras, está fija y triste y lloras, a solas como yo? Por su larga ausencia, tú ya no la viste, ¿sabes que por siempre ella se marchó? Cuando aquella tarde la dejaste sola y volvías a la casa tú, triste en silencio, sin alzar los ojos ni menear la cola, mostraste tu pena que yo reverencio. Entraste en los cuartos donde la cuidabas, junto a este otro perro que tanto la amó. No te convencía que no la encontraras, ni en la santa alcoba que ella iluminó. Ven, mi perro hermano, dulce compañero, con mi propia mano te daré la sopa, con la que me sustento y con tierno esmero te haré la cama con mi mejor ropa. Vuelve a los jardines, brinca de contento, que junto a nosotros tu amita está ya, en luces de oro desde el firmamento, en raro efluvio desde el más allá. Composición dedicada a mi perro fiel Yanko, que no supo soportar la pena mucho más, y se marchó en busca de su amita veniana, con rumbo hacia lo ignoto. Cochabamba, 3 de junio de 1978. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos el siguiente sábado. Hasta un nuevo encuentro.